En los tiempos cuando no había rey en Israel, existió un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la persona líder de las actividades del santuario. En el santuario, en el antiguo Israel, se desarrollaban muchos sacrificios. El sacrificio diario, el sacrificio anual, y todos estos sacrificios generalmente estaban ligados a actividades, a fiestas espirituales que tenían una enseñanza, que no es el tiempo de mostrarles o no es el tema precisamente. Pero el sumo sacerdote era el encargado de todos los sacrificios del templo, era el responsable, el líder espiritual de todo Israel. Este sumo sacerdote del que les voy a hablar se llamó Elí, y Elí tenía dos hijos. La Biblia dice que Elí fue un hombre que no estorbó el camino de sus hijos. La palabra de Dios dice lo siguiente. Leo el primer libro de Samuel, el capítulo 3, el versículo 1. Dice: «Y le mostraré yo que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no se los ha impedido». Primeramente quiero sacar una lección espiritual a esta hora. Los padres tienen un deber espiritual de guiar a sus hijos hacia el Señor Dios Todopoderoso. Dios espera que sus padres cumplan esa labor. Una de las razones por las que la Biblia dice que Dios escogió a Abraham es porque Él mandaría a sus hijos después de sí que temiesen al Señor. Hay un versículo interesante en el capítulo 24 de Josué donde Él dice: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Él no dice: «Yo voy a servir a Jehová y mis hijos verán qué hacen». No, dice: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». El libro de Deuteronomio, el capítulo 6, también da esa indicación. Dios espera que los padres enseñen el camino espiritual a los hijos. Ahora, ¿cuánto más Elí, que era el sumo sacerdote, el guía espiritual de todo Israel? Él debió haberles enseñado el camino de salvación. Pero hay algo interesante. La Biblia dice aquí que Él no les impidió su maldad. Él no les estorbó cuando estaban blasfemando contra Dios. En otras palabras, Dios esperaba que el sumo sacerdote corrigiera a sus hijos, que a pesar de ser sacerdotes también y oficiar delante de la presencia del Señor, habían tenido por cualquier cosa el camino de la salvación. Habían tenido por cualquier cosa el servirle a Dios, y ellos lo servían a la manera que ellos querían. Me llama la atención poderosamente cómo el primer libro de Samuel, allí donde estamos reflexionando, el capítulo 12, el versículo 12, dice lo siguiente. Dice: «Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová». ¿Sabe que aquí me surge una pregunta interesante? ¿Cómo así que no tenían conocimiento de Jehová? Estos muchachos desde pequeños habían de alguna manera escuchado acerca de Dios. Más aún, eran sacerdotes, o sea, eran personas que estaban ministrando entre el pueblo y Dios. Eran los que ofrecían los sacrificios, eran los que ayudaban a su papá en toda esa labor. ¿Cómo es que la Escritura dice que estos hombres no tenían conocimiento de Jehová? ¿Acaso puedo ser religioso y al mismo tiempo ignorar a Dios? ¿Ignorar quién es el Señor e ignorar su palabra? Sin duda alguna, queridos oyentes, así es. Tristemente, en el mundo existen miles de personas religiosas. Y cuando digo religiosas es porque van a las diferentes actividades, es porque de alguna manera profesan una fe y dicen: «Yo soy de esta religión y de aquí nadie me va a mover». O no, mi abuelita era de tal religión y ella me enseñó a mí, y mi mamá también, así que yo de alguna manera tengo conocimiento. Si nos damos la tarea de preguntarle a alguna persona si tiene alguna noción de Dios, sin duda alguna, todos, por lo menos en algún momento por los canales de televisión, hemos visto las películas que se presentan en la Semana Mayor, la que se llama Semana Santa, y entonces allí podemos ver de alguna manera a Jesús, entre otras cosas. Lo que quiero dar a entender es que la mayoría de los seres humanos tienen alguna noción de Dios y dicen ir a su religión y practicar algunas cosas,
pero de ahí a tener un conocimiento experimental de lo que es Dios es muy diferente. La Biblia dice que aun cuando los hijos de Elí eran sacerdotes, dice la Biblia allí en 1 Samuel 2:12, que no tenían conocimiento de Dios. Queridos amigos, ¿qué es conocer a Dios? Saben que hay un texto en la Escritura que dice en San Juan el capítulo 17, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, el que conoce al Señor tiene vida eterna. ¿Y qué es conocer a alguien? ¿Cómo conoces tú a alguien? Para tú conocer a alguien tienes que sacar tiempo para estar con esa persona. A veces vamos por la calle y vemos un montón de rostros que durante el día después se nos olvidan que hemos visto a esa persona. ¿Cuándo una persona llega a ser especial para nosotros? Cuando empezamos a frecuentarla. Por ejemplo, vamos la primera vez a una tienda y vemos el rostro del caballero, nos atiende el primer día, luego vamos el segundo día, cuarto, quinto, sexto día, después de una semana ya le sabemos el nombre, después de un mes ya sabemos quién es la esposa de ese señor, porque hemos estado frecuentando el lugar, porque hemos estado conversando con esa persona y después de un tiempo hasta nos volvemos amigos con ese señor de la tienda. ¿Por qué? Porque he sacado el tiempo, porque he estado con él, porque he conversado. Yo no puedo decir que conozco al Señor a menos que tenga una experiencia con Él real. Los seres humanos deberíamos levantarnos y lo primero que deberíamos hacer es ir de rodillas y agradecerle al Señor por la vida. Darle gracias al Señor porque tenemos a nuestra familia, porque tenemos alimentos, porque tuvimos un techo para descansar. Y luego de ello deberíamos ir a la palabra de Dios para empezar a escuchar y a conocer por nuestra propia experiencia del Dios verdadero. Yo no puedo esperar conocer al Señor solamente por algo que he oído. La Biblia dice que la fe es por el oír, pero el oír la palabra del Señor. En otras palabras, cuando una persona estudia la palabra del Señor, está conociendo al Dios fiel, está conociendo al Dios todopoderoso, está conociendo al Dios santo, porque una de las características de Dios es que es santo, puro, perfecto, y que le pide a sus hijos que sean perfectos así como Él es perfecto. Queridos amigos, los hijos de Elí iban a las actividades religiosas, los hijos de Elí escuchaban de vez en cuando, los hijos de Elí participaban de actividades religiosas, los hijos de Elí dirigían actividades religiosas, pero no conocían a Dios. Esto se parece mucho a la sociedad de hoy día. Hay cientos de personas que tienen incluso stickers en sus puertas y dicen: aquí yo soy de X religión o yo soy de Y religión. Pero queridos amigos, nuestra vida carece realmente de un conocimiento del Dios verdadero. ¿Cuánto nos parecemos a estos muchachos? Pero aquí hay una gran diferencia. Los hijos de Elí eran líderes espirituales. Y saben, queridos amigos, Dios a todos los seres humanos nos exige santidad y perfección, pero si hay algunas personas a los que se les exige más es a los líderes espirituales. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que escogiera los líderes espirituales, les dijo algunas características importantes y voy a mencionar algunas de ellas solo para poner un ejemplo. La Biblia dice así en Tito capítulo 1, el versículo 6, el obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, y debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Oh, queridos amigos, si ustedes prestaron atención a las palabras que acabé de leer de la Escritura, de la carta que Pablo le envía a Tito, el líder espiritual debe ser una persona ejemplar. El líder espiritual debe ser un ser humano que conozca al Señor, debe ser un ser humano que tenga una vida digna. Y mira, aquí hay unas características importantes. Dice, debe ser marido de una sola mujer.
Y es que en el tiempo de Cristo todavía habían personas que practicaban la poligamia, tenían 2 y 3 esposas. Y Dios dijo, bueno, a ellos no les voy a exigir todavía tanto, pero los líderes tienen que empezar a dar el ejemplo de que yo espero de que ellos sean maridos de una sola mujer. Así que el líder espiritual debe tener solo una esposa y con el tiempo el resto de feligreses va a ir observando la conducta fiel de los líderes y se van a ir guiando por su ejemplo, pero primariamente también por la palabra del Señor. Oh, queridos oyentes, los líderes espirituales tienen una responsabilidad muy grande delante del Señor. Los líderes espirituales tienen una responsabilidad grande porque son los guías y conforme ellos practiquen la fe, de la misma manera también influenciarán para que el pueblo los siga. Y Pablo les dice, no deben ser borrachos, o sea, no deben tomar vino. Pablo les dice, deben ser personas hospedadoras, no deben ser personas codiciosas, contenciosas de que estén peleando, entre otras cosas, deben ser personas ejemplares. ¿Cuánto distaba de todo esto que Dios estaba diciendo aquí la vida de los hijos de Elí, de estos sacerdotes? Eran hombres impíos, eran hombres que a pesar de oficiar en los rituales de Dios, eran personas que no tenían un conocimiento de Dios, que no respetaban a Dios, que les daba lo mismo oficiar aquí y luego salir a hacer de su vida lo que quisieran. Mire lo que dice la Biblia que ellos hacían. Allí mismo en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 22, la palabra de Dios dice así: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. Qué interesante. Qué terrible esto que acabo de leer. Los hijos de Elí, los sacerdotes, los líderes espirituales de ese tiempo, ellos oficiaban en el tabernáculo de Dios, pero en sus espacios libres, en su tiempo libre, en su vida normal y cotidiana, ellos se iban y dormían con las mujeres que oficiaban a la puerta del tabernáculo. Esto era adulterio. Ellos no se estaban casando con esas mujeres que oficiaban en el templo, ellos dormían con ellas. Lo que quiere decir que estos hombres en el día vivían una vida en la que sí tenían rituales, en los que ofrecían sacrificios, pero luego en su vida diaria, en su experiencia personal, ellos iban y tenían una vida de promiscuidad, una vida de laxivia, una vida de borracheras, una vida donde no honraban a Dios. Y saben, queridos, si ustedes le toman el tiempo para leer esta historia, Dios le mandó un profeta a Elí y le dijo: voy a hacer morir a tus hijos los dos en un día por esto tan terrible que están haciendo, porque están pecando de manera deliberada delante de mí. Oh, queridos amigos, Dios espera que tú y yo le conozcamos. Dios espera que tú y yo tengamos una experiencia personal con Dios. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, pero no me cansaré de repetirlo. Un hombre y una mujer que conocen a Dios. Un hombre y una mujer que se relacionan con el Señor Dios Todopoderoso, santo, perfecto, justo, bueno. Es un hombre y una mujer que son transformados. Es un hombre y una mujer que tienen una vida diferente a la de todos los demás. Es un hombre y una mujer que con su vida y con sus hechos testifican de Dios. ¿Quién era Jesucristo? Si tú y yo nos ponemos a leer la Escritura, era un hombre amoroso, era un hombre misericordioso, era un hombre que expresaba simpatía, era un hombre que ayudaba a los demás. Era un hombre que no ambicionaba el dinero, sino que estaba pensando en predicar el Evangelio porque viene una patria mejor. Era un hombre que si le daban una bofetada, ponía la mejilla nuevamente para que le diesen otra. Si lo obligaban a llevar 1 milla, él caminaba 2. Ese es el Señor Jesucristo y ese debe ser nuestro ejemplo. Oh, queridos amigos,
hacemos alarde. Yo tengo esta religión hace muchos años, yo conozco al Señor, yo no me voy a cambiar, pero no se trata de eso. Se trata de que usted tenga una experiencia personal con Dios. Se trata de que usted vaya a la palabra de Dios y conozca quién es Dios y conozca su voluntad y luego viva y experimente eso. A mí me entristece cómo las personas en nombre de Dios tienen un culto religioso y luego terminan emborrachándose, embriagándose, insultándose, aprovechan las fiestas para tener promiscuidad, aprovechan esos momentos para gastarse el dinero, para tener sexo con las mujeres de manera abierta, llamándose adulterio, y no porque el sexo sea malo, porque el sexo es una bendición de Dios, pero solo dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Estamos en una sociedad donde sí se dice ser religiosa, pero sus hechos muestran algo muy diferente. Oh queridos amigos, por eso Dios destruyó a los hijos de Elí. Los dos murieron en un mismo día y Dios levantó a un sacerdote fiel. La vida de Samuel fue muy diferente a la vida de estos dos hombres y por eso Dios lo respaldó, por eso Samuel llegó a tener renombre y por eso Samuel llegó a ser profeta de Dios porque conoció a Dios. Incluso desde muy niño, Samuel tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios y de conversar con Él. Querido oyente, ¿qué pide Dios de ti? Mateo capítulo 5, el versículo 48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios pide de ti que seas semejante a Cristo Jesús. Dios no pide menos de ti. No podemos engañarnos diciendo que tenemos una vida religiosa cuando nuestros hechos testifican que desconocemos realmente a Dios. Cuando nuestros hechos testifican realmente que nuestra vida está lejos de Dios. Yo quiero invitarte de manera muy especial a que tú llegues al cuarto, te pongas de rodillas y le digas: Señor, perdóname por esto que estoy haciendo. Porque yo de alguna manera me digo ser religioso, pero mi vida muestra otra cosa. Pídele perdón al Señor por eso que haces y cambia tu vida. Que tus frutos, que tu corazón, que tu hogar sea un hogar diferente, que tu vida sea diferente, que testifique que honras al Señor. Que seas una persona no criticadora, que seas una persona amante, que seas un padre ejemplar para tus hijos, que seas un esposo especial, que seas una esposa diferente a las demás. Nada saca a una persona con decir que es religiosa si su vida es una vida que deshonra a Dios. Si su vida es una vida que está lejos de la misericordia, del amor, de la sobriedad, del dominio propio, de la templanza, de la paz, de la tranquilidad. ¿Saben que incluso la Biblia dice que el enojo y la gritería son del diablo y que son frutos de la carne? Oh, queridos amigos, si tú y yo nos acercáramos al Señor, nuestra vida, nuestra sociedad sería diferente. Yo voy a orar por ti. Querido Padre, Dios de misericordia, quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, inquiete a cada oyente. Que les ayudes a entender, Señor, que tú eres santo, perfecto, amoroso, bueno. Y que precisamente eso es lo que tú esperas de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que cada oyente pueda tener la oportunidad de levantarse y primeramente tener un encuentro personal contigo. Que puedan leer la palabra de Dios como ese tesoro que tú has dejado para cada uno de nosotros. Que se puedan guiar por ella y que te puedan conocer a ti, Señor. Y que al conocerte, tú les puedas transformar. Bendice a cada uno en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Recuerda nuestro WhatsApp 313-200-5586. Si tienes alguna inquietud, si quieres saber más de la palabra del Señor, puedes contactarnos. Que el Señor te bendiga.
Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder